Las normas de reparto son útiles cuando tenemos que dividir un determinado coste entre dos centros de coste diferentes. Recuerda que en nuestro canal Aula Business One puedes consultar vídeos relacionados, como contabilidad por centros de coste y dimensiones de centros de coste. Pero entremos en materia. ¿Qué haríamos para repartir el gasto del alquiler del local entre los departamentos de ventas y servicios? Veámoslo accediendo al menú. Entramos en Finanzas, Contabilidad de costes, Normas de reparto. Introduciremos el código y la descripción de la norma. También las dos fechas entre las cuales esta norma estará vigente. Y aquí la dimensión para la cual estará activa la norma. En el campo total pondremos la cantidad sobre la que se calculará la proporción. Nosotros vamos a elegir 100, pero puede ser cualquier otra. Continuaremos eligiendo los centros de coste entre los que queremos repartir el gasto. Y en la columna Valor les asignaremos una determinada proporción. Por ejemplo, al centro de costes Servicios le adjudicaremos 60 de los 100 del total y a ventas 40. Crearemos ahora una factura de proveedor correspondiente al alquiler del local. Seleccionamos Proveedor, introducimos la fecha, la descripción, la cuenta contable y la imputamos al local, que es la norma de reparto que acabamos de crear. También introduciremos el coste del alquiler, 600 euros. Y para finalizar, registramos el documento. Vamos a comprobar cómo ha funcionado la distribución de este coste sacando un informe, para lo cual entraremos en Finanzas, Contabilidad de costes, Informe de centros de coste. Seleccionamos los centros de coste entre servicios y ventas para la fecha de la factura del alquiler y ejecutamos el informe. Aquí podemos ver cómo cada uno de los centros de coste tiene imputado la parte que le corresponde, es decir, el 60% ha ido a servicios y el 40% restante a ventas. Si volvemos a la pantalla Normas de reparto, observaremos que esta en concreto está vigente desde enero hasta junio de 2022, ya que son las fechas que hemos elegido. Tenemos la opción de escoger tantos periodos como deseemos dentro de los cuales determinar un reparto diferente. Si desplegamos Inicio de validez y seleccionamos Definir nuevo, podremos determinar otro rango de fechas. Empezará el 1 de julio y acabará el 31 de diciembre de 2022. Entre estas fechas asignaremos 65 de cada 100 a servicios y 35 de cada 100 a ventas. Esto sería lo que ocurriría para cualquier factura del local comprendida entre julio y diciembre de 2022. El reparto se ajusta a las proporciones indicadas dentro de ese rango de fechas. En la misma pantalla Normas de reparto, dispones de este botón que te facilitará una visión global de cómo se hará el reparto en cada uno de los periodos de validez que hayamos ido creando. Ten en cuenta que si deseas que esta norma de reparto esté activa, debes tener seleccionado el check correspondiente. Debes saber además que esto afectará a todos los periodos. Podemos marcar este check cuando consideremos que el gasto es una imputación directa, es decir, que entendemos que ese gasto es propio del centro de coste. Pero, ¿a qué afecta esto? Si vemos un informe, observaremos que tenemos dos columnas, una de imputación directa y otra de imputación indirecta. El gasto aparecerá en una u otra dependiendo de cómo lo consideremos. Normalmente los centros de coste van a imputación directa y las normas de reparto se suelen considerar de imputación indirecta, pero es una simple cuestión conceptual. Hay otra forma de repartir el coste, a través de la asignación de importes fijos. Si cuando creamos una norma de reparto seleccionamos esta opción, veremos que el campo total deja de estar disponible. Esto se debe a que el reparto ya no será proporcional, sino mediante cantidades fijas. Ahora en la columna Valor podremos introducir una cantidad fija a los centros de coste. El resto se adjudicará al que no tenga un valor definido. Si nos vamos al informe para ver cómo se reparte una factura de alquiler, veremos que se han adjudicado 100 euros a servicios, que era la cantidad fija, y el resto, es decir, 500, a ventas. Vamos a finalizar con una curiosidad.
Cualquier centro de coste que tengamos creado en nuestro sistema, como por ejemplo servicios o ventas, que son los que hemos utilizado en el ejemplo, son normas de reparto de imputación directa sobre sí mismos.